Estás escuchando Shot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Vittorio Corvo. Vittorio Corvo es presidente de Vittorio Corvo y Asociados, asesor económico y director de empresas, es miembro del Consejo Asesor de la Oficina Latinoamericana del MIT Sloan y del Consejo Honorario y Comité de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos y también Fellow de la Asociación Internacional de Economía. La carrera de Vittorio Corvo es impresionante. Ha tenido una carrera multifacética en la academia, en la función pública y en organizaciones internacionales y el sector privado. Fue profesor de economía en la Universidad Concordia, en Montreal, Canadá, entre los años 72 y 81. Fue también profesor en la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Además, fue investigador visitante en Stanford en el 2001 y en el FMI en el 2002. Se graduó con el doctorado en economía en el MIT. En organizaciones internacionales, Vittorio Corvo ocupó labores ejecutivas en el Banco Mundial, en Washington. También se desempeñó como asesor en varias organizaciones a nivel mundial, incluyendo el Banco Mundial, el BID, la OCDE y varios gobiernos y bancos centrales de América Latina. Ha sido también miembro del Consejo Asesor del economista jefe del Banco Mundial y del Grupo Consultivo sobre Políticas Monetarias y Cambiarias del Fondo Monetario Internacional, vicepresidente de la Asociación Internacional de Economía, miembro del Consejo Mundial de la Sociedad Econométrica y presidente también de su capítulo latinoamericano. Escribió y editó 11 libros y contribuyó con más de 100 artículos de revistas económicas internacionales y capítulos de libros. En el ámbito público, Vittorio Corvo fue presidente del Banco Central de Chile entre el 2003 y el 2007. En el campo empresarial se desempeña en el directorio de CCU, actúa como asesor económico de importantes compañías nacionales e internacionales y ha ocupado cargos como miembro del Consejo del Banco Santander en Madrid, España, del Banco Santander Chile, donde también fue su presidente, del Grupo Santander en México y también en Seguros de Vida Sura y Endesa Chile. Sus contribuciones en el campo de la economía y también de las políticas públicas le han valido varios reconocimientos, incluyendo el presidente del Banco Central del Año, otorgado a nivel mundial por la revista Global Finance en el 2006. También fue economista del año por el diario El Mercurio en el 2003 y el premio Invest Chile por su contribución al desarrollo del mercado de capitales en Chile en el 2015. Hoy un lujo entonces tener con nosotros aquí en Shot Financiero a Vittorio Corvo. Y ya estamos conectados con Vittorio Corvo. Vittorio, un gran honor recibirlo aquí en Shot Financiero. Muchas gracias por la invitación. Vittorio, ¿cómo surge su interés por la economía? ¿A qué edad más o menos descubrió que la economía era lo suyo? Cuando yo estaba en la educación media o secundaria, como se llamaba en esa época, y yo estaba cursando el segundo año segundo año de una educación secundaria que tomaba 6 años. Y cuando estaba en segundo año, un hermano mío estaba ya estudiando para un doctorado en economía en Chicago. Entonces, de ahí empecé, yo vengo de un pueblo en el norte que se llama Iquique. Entonces, en esa época, ahí empecé a pensar de que ahí apareció en mi calendario pensar que economía podía ser una cosa que podía hacer en la universidad.
Y eso me llevó a postular a ingeniería comercial e ingresé a la Universidad de Chile a estudiar ingeniería comercial. Pero lo que me abrió el apetito fue que en un pueblo en el norte que uno sabe poco de universidades, tenía un hermano que mayor que había estudiado ingeniería comercial en la Católica y estaba en su quinto año en la Católica, se fue a Chicago a estudiar, a hacer su doctorado. ¿Y cómo fue su carrera en la Universidad de Chile? ¿Cómo fue? ¿Qué profesores recuerda? Claro. En la Universidad de Chile en esa época tenía un departamento de economía muy bueno. La Universidad de Chicago estaba recién reconstruyendo el departamento de economía de la Universidad Católica. O sea, los primeros que regresaron con su doctorado fue a fines de los 50 y yo entré a la Universidad de Chile en 61. Entonces, claramente, recién se estaba formando la Universidad Católica. En la Chile había muy buenos profesores. Me recuerdo muy bien desde el primer año, Roberto Maldonado Buendía, que era el profesor de Introducción a la Economía, que abría el apetito, que era las clases llenas, no se movía una mosca porque la gente quería escucharlo. Y más arriba tuve profesores muy buenos, Eduardo García Dacuña, que fue el primer chileno que hizo su doctorado en MIT, el primer chileno que se recibió doctor en economía en MIT. Él fue profesor mío. También don Jorge Marshall Silva, que era un abogado que hizo su doctorado en economía en Harvard y que era el gerente de estudio del Banco Central y era un lujo porque yo pensaba cómo un abogado nos puede pasar cosas tan matemáticas y todas las cosas, pero él había estudiado matemática también por el lado y tenía su doctorado en Harvard especializado en eso. Entonces tuve muy buenos y también un muy buen profesor de econometría. Mario Cortés, y ese me abrió el apetito por econometría y empecé a hacer mi tesis, la hice en econometría y todas las cosas. Y después de eso, Eduardo García, en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, el año 65, el gobierno empezó el 65, asumió, ganó el 64 la elección, él asumió como viceministro, en esa época se llamaba Oficina Nacional de Planificación, él era el segundo a bordo, y él me llevó como su ayudante. Entonces, Bien, estaba en el cuarto año en ingeniería comercial y me llevó como su brazo derecho. Y uno de las tareas mías fue construir el primer modelo macroeconómico de Chile que lo necesitábamos en esa época para pedirle ayuda a la AIDE. De Alianza para el Progreso uno tenía que tener un modelo, proyectar el déficit de la cuenta corriente, entonces me tocó hacer el primer modelo usando mi econometría bajo la dirección de Eduardo García de Acuña. Ahí empecé mi carrera. claro. Pero la carrera en realidad no se llamaba Ciencias Económicas o Economía, era Ingeniería Comercial. Ingeniería comercial, ingeniería comercial. Claro. Igual, se sigue llamando igual. Lo único que uno saca dos títulos. Saca un título de licenciado en economía y después saca un título también un título de ingeniero comercial. Ah, mira. ¿Cómo decide ir a estudiar al exterior, Vittorio? ¿Y por qué decide el MIT? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue? Porque siempre es un proceso arduo, difícil también, ¿no? ¿Y cómo fue su caso particular? Primero, yo fui muy buen alumno en la Universidad de Chile, pero cometí un error porque hacía ayudantía y trabajaba, entonces nunca estudié bien inglés. O sea, inglés, yo venía de escuelas públicas, tanto la escuela básica como la secundaria pública, entonces mi inglés era muy pobre. Entonces en ese momento tuve también que tratar de pulir el inglés para dar los exámenes TOEFL que se daban en esa época y entonces, pero tuve suerte, pero yo no fui muy buen alumno en la universidad, lo cual ayudó que Eduardo García de Acuña tenía su doctorado de MIT, entonces él desde el comienzo me recomendaba MIT. Ayudó mucho que mi hermano mayor, Mario Corvo se llama, que tiene un PhD de MIT, de Harvard, de Chicago. Mi ¿De hermano Mario Chicago? Corvo, de Chicago, mi hermano Mario Corvo, que completó su doctorado. Mario, muy amigo de Alito Harberger. Y Alito Mm, Harberger muchas veces, cada vez que venía a Chile, venía a mi casa a comer, a ah, almorzar, muy amigo.
Entonces lo fui conociendo a Lito Harberger y iba mucho a su seminario me hice amigo de él en esa época. Entonces, y postulé a 4 universidades afuera, tuve la suerte que las 4 me admitieron, Ah, qué bien. entre ellas Harvard, Yale, también Berkeley y MIT. Entonces, pero entonces, cuando yo ya en MIT, llevaba como 6 meses en MIT, un día tomándome un café con Miguel Sidrowski, un gran argentino Sí. economista, que él llegó a MIT cuando terminé el primer año. O sea, entonces lo conocí en mi segundo año allá, el primero de Miguel. Entonces, cuando conocí a Miguel, Miguel me dijo, mira, la tremenda diferencia en tu admisión la hizo la carta de Harvard. Wow, qué O buena. sea, me dijo, Clara, alguna vez agradecele a él porque la carta de él hizo toda la diferencia. O sea, porque me decía, tú sabes que MIT admite 25 personas, 25 estudiantes al año, nada más, 25, entre 22 y 25. Entonces, muy difícil entrar y postulan 800. Entonces al final me dijo, y son todos tan buenos que es muy difícil discriminar. Pero en tu caso, yo le dije, yo tengo muy buenas recomendaciones de mis profesores en Chile. Me dijo, no. El que hizo la diferencia fue Harvey. No, no te Ahora, equivoques, ahora, me dijo. No te equivoques. El que hizo la diferencia fue Alito Harvey, porque Alito era muy ahora, corrido. y Vittorio, Alito Haberger, porque acá lo mencionan varios de nuestros entrevistados, era un gran, si se quiere, impulsor de economistas de América Latina, ¿no? Tremendo. Y no solamente fue el padre de muchos economistas, incluyendo, como digo, yo estudié en MIT y lo he seguido mucho, participé en la ceremonia que le hicieron en UCLA por Sí. sus años de enseñanza, lo he seguido siempre. Entonces, y todavía está activo. Fui a la Sí. celebración que se hizo acá de los 100 años, que se hizo en la Católica, le hizo acá una celebración, lo tuvimos en línea. No, un gran economista del cual aprendí mucho, aprendí mucho. Entonces, no hay duda que hizo una tremenda diferencia en toda América Latina. Buenos economistas de Brasil, buenos economistas de Argentina, buenos economistas de Uruguay y buenos economistas en Chile y México. En México lo adoran. O sea, tiene un semillero. Mm. En Argentina también tiene varios, un club de fans tiene acá en Argentina también. Y Vittorio, ¿cómo fue el fondeo? ¿Le costó mucho el fondeo para estudiar en el MIT? Vuelvo entonces, aunque me repita, aunque yo, El, el fondeo, dado que, claro, la sí, beca, si tuvo beca. sí, no te quería decir yo, voy a repetir lo que dije antes en el sentido que como era muy buen alumno, las becas que Ah, postulé las tuve desde el comienzo. Lo único que la beca que yo estaba buenísimo. interesado, porque yo me iba a ir casado, o sea, de hecho, di mi examen de título el día jueves, me casé el viernes y me fui el sábado casado, o sea, todo en la misma semana, todo en la misma semana. Qué Entonces semana, ¿eh? a mí me interesaba mucho la beca de Rockefeller, tenía un estipendio bueno. Entonces me la habían quitado primero porque nunca saqué el mínimo que exigía la Rockefeller en el TOEFL. Exigía, no me acuerdo, 600 y yo saqué 480, no me acuerdo, algo así. Me la quitaron. Entonces después cuando tuve la suerte, la vida es pura suerte, tuve la suerte que la Rockefeller había un profesor, un historiador muy conocido, historiador económico, Rondo Cameron, que estaba visitando la Universidad de Chile. Entonces era un historiador que era el representante de la Rockefeller acá lo asesoraba en beca y todas estas cosas. Entonces lo fui a ver un día cuando me llegó la admisión de MIT, lo fui a ver, le dije, profesor, mire, me admiten en MIT. Sí, pero ¿qué te exigen? No me exigen nada, estoy admitido sin ninguna restricción. Ah, esto puede cambiar las cosas. Entonces él le escribió a la Rockefeller y la Rockefeller a los 3, 4 días me dieron la beca de vuelta. Entonces yo fui Ah, y que fue muy bueno porque me financiaron todos mis años. Yo estuve 3 años y medio para terminar mi doctorado. O sea, yo fui, nunca regresé. Entonces tuve 3 años y medio, terminé mi doctorado y la Rockefeller pagó todo, todo. O sea, tuve mucha suerte. No tuve que trabajar, nada. Los veranos me dedicaba a hacer la tesis porque tenía una presión muy grande por volver a Chile porque en esa época los pasajes eran muy caros. En clase económica, en dólares de hoy día, era como $9.000. Y wow.
Yo tenía buena beca, pero pues si en esa época lo único que se beneficiaban de los viajes en avión eran los pilotos, más que tenían salarios de neurocirujano de Nueva York. Claro. Entonces, en esa época, uno nunca regresaba. Entonces, mi señora, o sea, 3 años y medio sin ver la familia, nada. Entonces para mí, para mí fue importante en ese caso la beca me ayudó, apuré mucho para hacer la tesis, la terminé a los 3 años y medio, me dirigió Robert Solow, que era Sí, un gran profesor. justo le iba a preguntar por eso, Vittorio, le quería preguntar, en primer lugar, si le costó inicialmente el catch-up del nivel de exigencia en el MIT, y número dos, los profesores, que debe tener una larga lista, que lo maravillaron a lo largo de sus años en el MIT. Primero el catch-up, yo hice una cosa que me facilitó mucho. Yo tenía muy buena base en matemáticas en la Universidad de Chile y tomando cursos también en otras facultades antes de irme a estudiar. Así que tenía muy buenas matemáticas y econometría. Entonces, cuando llegué a MIT, como yo no era muy bueno en inglés, entonces, y era muy bueno, y yo era bueno en macro también, había estudiado el libro de Patinkin, que es un libro que en esa época estaba entre lo más avanzado, y ese lo había estudiado en la Universidad de Chile. Entonces yo, cuando llegué a MIT, lo que hice, tomé los cursos más matemáticos posibles hasta que aprendí el inglés. Entonces, Sí. entonces, en primer año tomé un curso de comercio internacional que era muy matemático. Entonces, el catch-up lo hice tomando el riesgo de tomar cursos muy avanzados, usando que tenía buena base matemática. Entonces, ahí eso hizo mi catch-up. Entonces, ya el segundo semestre fue más fácil y después más fácil. O sea, los cursos de Claro. econometría los tomé el primer año, todo eso. Entonces Claro. después No, me reía porque en realidad la matemática es un lenguaje universal, así que no tenía problemas en ese lenguaje, ¿no? claro. Y, Entonces y, y, así lo hice y después entonces avancé en los cursos, tuve grandes profesores, el que tengo un mejor recuerdo como profesor, digamos, la claridad para sus ideas, es Robert Solow. Robert Solow mm, era, o sea, los profesores nos daban unas listas de lectura de 20 páginas. Robert Solow decía aquí una página y media y esto lo vamos a estudiar a fondo. Y él y los papers lo explicaba en clase y participábamos todos. Era un lujo. Las clases de él nos peleábamos por llegar a la hora y que no se fuera cuando terminara. O sea, él era un lujo asiático, como digo yo, tenerlo lo tuve en un par de cursos, lo tuve en un curso de crecimiento y lo tuve en un seminario. El otro que era muy bueno, pero era completamente distinto, era muy desordenado, era Paul Samuelson. Era ah, muy desordenado, entonces había uno que tenía que seguir las etapas porque era muy desordenado. Incluso el curso anterior al mío pidió que lo echaran porque era mal profesor. Entonces el año que llegué yo tuve la ventaja ya que él estaba más preocupado de enseñar bien, usaba transparencia, se enredaba muchas veces con la transparencia, pero usaba transparencia, que eran esos acetatos que se usaban en esa época, lo usaba eso con un proyector. Entonces, pero de nuevo, era tremendamente profundo. Y lo que más gocé con Paul Samuelson fue un curso que tomé de historia del pensamiento económico. Se sabía toda la historia y lo ponía en contexto, hacía un curso que lo tomé cuando yo estaba escribiendo mi tesis ya. Entonces, esos fueron profesores que jugaron un rol muy importante, que tengo grandes recuerdos. Franco Modigliani no lo tuve porque el año que yo tomaba economía monetaria, él estaba de sabático. Pero cuando yo estaba haciendo mi tesis, me fui a sentar como oyente a su clase, entonces, y después desarrollé muchos contactos con él a tal punto que él en un momento dado me ofreció un trabajo con él, pero no, pero yo ya había decidido, mi señora me fusilaba si me quedaba otro semestre en Estados Unidos. y Vittorio, ¿entre qué años estuvo en el MIT? Llegué en septiembre, comencé en septiembre del 67, 1967, y terminé en febrero de 1971. O sea, tuve 3 años y medio. Y entre compañeros de clase, ¿recuerda alguno que, al igual que Eh, usted, obviamente, que haya hecho una carrera
también destacada como la suya? No, recuerdo, o sea, tenía, en mi curso de los 25 que hay 2 premios Nobel. Uno Ah, se llama Robert Merton y el otro se llama Robert Schiller. Robert Schiller, el profesor de Yale, sí, y Robert Merton, que es el profesor de MIT, de la Sloan mm, School. O sea, los dos sí. eran compañeros de curso. Y de Bob Chile tengo un recuerdo que era lo más introvertido que hay, no se le podía sacar una palabra, muy calladito, era muy jovencito. Y pero lo he visto muchas veces después en la profesión, ha venido a Chile, hemos estado juntos y todo. Entonces, esos son los dos más destacados. ¿Y a Stanley Fischer no estaba en esos años por ahí? Bueno, entonces Stanley estaba un año antes que yo, pero Ah, ok. tomamos cursos juntos porque yo tomaba los cursos de segundo año por las matemáticas. Entonces, a Stanley lo conocí en un curso en un curso de comercio internacional que lo hacía un hindú, Pranab Bardhan, que era muy matemático, muy matemático. Entonces Stanley estaba en ese curso. Y ahí lo conocí, nos hicimos muy amigos, y después cuando él nos topamos de nuevo cuando yo llegué al Banco Mundial. Él vino como vicepresidente cuando yo estaba en el staff del banco, pero eso viene más adelante, así que por favor. Ah, ok, ok. Y Vittorio, en esos años era muy difícil, obviamente, estar en contacto con lo que pasaba en América Latina, en su caso en Chile en particular, ¿no? ¿Cómo hacía, cómo se enteraba de las noticias que iban surgiendo? Obviamente, siempre me imagino que tenía la pasión por saber lo que pasaba en materia económica en su propio país. Claro, lo seguíamos porque también había una colonia importante de chilenos estudiando economía, especialmente en Harvard, en Boston University. Entonces o muchos ingenieros, muchos chilenos estudiando ingeniería, en MIT. Entonces había un grupo grande de unos 20, 25 estudiantes chilenos con su familia, o 30, algunos en la Harvard Business School. Entonces había un grupo grande de chilenos que nos juntábamos periódicamente. Mm. Y estamos hablando también en esos años, Vittorio, del surgimiento, algo me comentó también, de la econometría, ¿no? Tengo entendido, mirando su currículum, que a usted le apasionó. Bueno, ya me contaba que en la Universidad de Chile le apasionaba la econometría. No, yo partí de ahí, incluso mis primeras publicaciones como economista profesional fueron en econometría, cosas aplicadas y cosas en teoría, que las hice porque pues, esa fue mi especialización en MIT. Mi principal campo fue econometría. Entonces lo que hice después yo fue que eh, cuando terminé MIT me vine a Chile. Y me vine a Chile porque mi señora quería volverse a Chile, pero al poco tiempo en Chile me di cuenta que era muy difícil trabajar en las cosas que yo quería, porque cuando yo terminé MIT, un profesor me dice: Vittorio, me gustó mucho tu tesis. ¿Tienes una copia para mandársela? Para mandar, no, era un profesor que no había estado en mi comité de tesis, sino que era del faculty, el profesor Ed Q. Entonces Ed Q me dice: ¿tiene una copia? Entonces tuve que sacar del embalaje que ya tenía para volver a Chile, la copia se la llevé. Entonces él me dijo: se lo voy a mandar, me dijo, a Dale Jorgensen, que es el editor de la serie de North Holland que se llama Contributions to Economic Analysis. Yo creo que es muy buena tu tesis. Entonces yo me despedí y me vine a Chile. A los 4 meses me llegó una carta de Ron Holland diciendo que les gustaba mucho mi tesis y que querían publicarla como libro, y que me hiciera cargo de los comentarios de 2 referís anónimos que hacían comentarios para mejorar algunas cosas y hacer otros experimentos. Entonces, pero en la Católica, en eso, yo me vine a la Católica, me vine a la Universidad Sí, Católica porque la Chile no me hizo ninguna oferta, ya era muy político Chile. Yo conocía muy bien al que estaba a cargo del Instituto de Economía de la Universidad de Chile. Él estudiaba en Harvard cuando yo estaba en MIT, éramos íntimos amigos, pero la amistad en esa época ya no valía, ya estábamos hablando del 71, cuando se fue politizando, como saben, se ha politizado Argentina y todo el resto. Pero exacto. en esa época el problema que tuve es que la Chile no me ofreció nada y mi señora quería volverse a Chile como sea.
Pero la Católica me ofreció, me entrevistó, fueron a MIT a entrevistarme, me ofrecieron, entonces ese fue mi primer contacto con la Católica. Antes lo conocía a través de Alito Harvard y a través de mi hermano Mario, que fue profesor en la Católica también. Entonces lo que hice yo fue que me vine a la Católica el 71, pero era muy difícil hacer los experimentos que me habían pedido para publicar mi tesis como libro. Entonces estaba medio asustado, medio molesto. Ya mi señora empezó a aceptar que el Chile ya no era el mismo cuando nos fuimos el 67. También tenía interés ella que no fuéramos, no habían vacunas para la poliomielitis de los niños, ella estaba nerviosa. Entonces empecé a buscar salida. Yo tuve ofertas cuando estaba en MIT, pero ya había rechazado todo yo porque quería volver a Chile. Y en ¿Qué esa, qué ofertas había tenido en MIT apenas salió? perdón. ¿Qué ofertas había tenido en No, MIT que había rechazó? tenido la que yo estaba considerando seriamente, que la que más me gustaba, habían contratado a dos profesores míos de MIT, a Robert Solow y a Franco Modigliani, y un profesor de la Business School, que Lester Thurow, lo habían contratado para armar un team para hacer una asesoría macrofinanciera en Puerto Rico. Y me ofrecían ellos que me fuera yo muy bien pagado, me invitó a su casa Franco varias veces, entonces tratando de convencerme que fuera, yo le dije, no, si no, aquí no es plata, no es nada, si dije, aquí mi señora quiere volver a Chile y no ha aceptado ninguna. No tengo ningún interés en quedarme afuera, ni un interés. Siguió insistiendo y todas las cosas. Eso era lo que más me atraía a mí por el hecho de que iba a trabajar con dos que fueron premios Nobel después, pero entonces me atraía mucho ser el brazo derecho de ellos en un proyecto que tenían ellos. En Costa Rica, pues el gobernador de Puerto Rico, el gobernador era un ex alumno de MIT, Ferrer, Ah, que había sido alumno de ajá. MIT. Entonces ellos querían que yo me hiciera cargo de este proyecto, un tremendo proyecto, bien financiado, que armara mi equipo. Le dije, no, si no es es básicamente volver a Chile. Bueno, entonces estaba en Chile en la Católica yo, tratando de ver cómo respondía a los evaluadores de los anónimos que tenía North Holland para ver para que si yo aceptaba, si yo respondía bien los comentarios, me publicaban el libro. Entonces, en ese momento en Chile estaba visitando Chile. ¿Quién estaba visitando? Alito Harvard. Le dije, Vittorio, ¿cómo estás? Mira, tengo este problema. Le dije, me aceptaron la tesis para publicarla, pero me piden cosas y yo aquí no puedo hacer nada. Entonces me dijo, no te preocupes. A las 48 horas tenía una oferta de una universidad al lado de MIT, muy cerca de MIT, en Worcester, una universidad que se llama Clark University, donde yo fui con un contrato, claro, pero mi idea era básicamente estar al lado de MIT, usar en MIT el laboratorio, o sea, el centro de computación y todo, y poder terminar los comentarios, la respuesta a los comentarios que me pedían. Bueno, eso fue Alito Harvard de nuevo, o sea, en mi vida, Grande. en mi vida jugaba un rol tremendo. Yo no fui a Chicago, él me decía, me insultaba, me decía, vente a Chicago, ¿cómo te ir a MIT? Esos son los cuadrados, no sé qué cosa. Bueno, pero fue muy correcto, porque después supe por Miguel Sidrowski que gracias a la carta de él entré a MIT. Pero entonces Alito Harvard, con una llamada de él, me ofrecieron este trabajo. Ese trabajo estaba al lado de MIT. Llegué al poco tiempo a MIT porque cuando me aceptaron la tesis, escribí a la Rockefeller y le dije, mire, me están aceptando la tesis para publicación, quiero ir a MIT de vuelta un semestre. MIT ya me había aceptado ir como postdoctorado para reescribir los capítulos que me habían pedido que reescribiera. Estaba todo listo, pero necesito financiamiento. Entonces no supe nada yo de la Rockefeller. Entonces acepté este trabajo y me fui de profesor a Clark University. Estoy en Clark University una semana cuando urgente me están ubicando de la Rockefeller. Entonces me dice el señor que había sido el que había administrado mi beca mientras yo estaba allá. Me dice, Vittorio, qué bueno que te van a aceptar la tesis. Ándate nomás a MIT con una beca nuestra. Entonces le dije, pero que es muy tarde, le dije, ya acepté yo acá. Entonces, mira, perdona, yo estaba en un safari en África y no tenía acceso a No. mail. Entonces le dije al final, bueno, le dije, mira, ustedes me pueden financiar 4 meses de verano en MIT de todas maneras. Entonces ellos me dieron un postdoctorado financiado por Rockefeller Foundation. Así me fui a MIT
esos 4 meses y las otras veces me iba los días viernes y regresaba en la noche, pues a 40 minutos está la Universidad de Clark. Entonces enseñé en Clark, hacía econometría y hacía crecimiento económico en la Universidad de Clark. Y estando ahí, cuando ya me aceptaron, hice lo que me pedían, me lo aceptaron y se publicó el libro. Entonces, estando en MIT, estaba pensando de nuevo con mi señora, ¿qué hacemos? Entonces, en ese momento llegó a MIT una muy buena oferta de una universidad en Canadá, que tenía 2 trabajos en uno, porque iba a un centro de investigación y también como profesor de economía, que estaba muy bien pagado. Entonces así me fui a Canadá y ahí tuve 9 años, pero 7 años efectivos y 2 años en sabático. Entonces estuve en la Universidad Concordia University. Entré como assistant professor, a los 3 años era associate y a los 5 años era full professor. Qué Entonces bueno. toda mi carrera inicial. El primer libro, ¿qué título llevaba, Vittorio, el que sacó finalmente? Inflation in Developing Countries. Ah, qué bueno. Pues seguro me imagino que muchos de los oyentes o seguidores están seguros con la duda de cómo se llamaba el primer libro de Vittorio Corvo. Sí, ahora lo estamos viendo. Inflation in Developing Countries. Eso lo hice cuando partí con mi tesis y lo hice, lo terminé los 4 o 5 meses que estuve en MIT, y también trabajé en las partes que no era econométrica y no era simulaciones, las trabajé en la Católica el año 71. Entonces el 72 estuve en la Católica 11 meses y el 72 me fui a Clark University a trabajar en reescribir mi tesis, y después en el verano de ese año lo terminé en MIT como postdoctorado, y después me fui a Canadá, donde estuve en total 7 años físicamente y 9 años. Renuncié a la universidad del 81. Inmediatamente después de esa renuncia a la universidad, inicio una carrera como consultor o asesor en No, varios no, organismos no, 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 internacionales. no, era académico todavía, así que Ah, todavía. volví a la Universidad Católica. Ah, ok. Regresé a la Me universidad. salté una etapa. Claro, entonces, claro, volví a la Universidad Católica, estuve en la Universidad Católica del 81 al 84, y el 84, a comienzo del 84, Ann Kruger, a quien había, otra persona a la cual admiro mucho, Ann Kruger, con quien había dado un examen de grado más difícil que el que di en MIT, porque era una persona muy exigente. Ann Kruger, por recomendación de Jagdish Bhagwati, que había sido profesor mío en MIT, ella dirigía un proyecto de comercio y empleo para el National Bureau of Economic Research. Entonces, con un colega chileno y gran amigo, Patricio Meller, él estaba trabajando en el National Bureau en ese momento, estoy hablando del año 74. Entonces 74, 75, en ese yo estaba en Canadá de profesor. Entonces en esa época ella me interrogó en la oficina del National Bureau en Nueva York. Yo estaba recomendado por varios profesores de MIT, entre ellos Jagdish Bhagwati. Ella me interrogó como 2 o 3 horas a mi colega y gran amigo Patricio Meller y a mí, y nos eligió. Dijo, ok, pasaron el test, entonces ahora ustedes hacen el capítulo chileno, y también pues, después escribimos con Patricio varios papers econométricos en ese proyecto, un proyecto National Bureau. Entonces eso lo hice en esa época. Entonces fue un contacto. Entonces yo vine a la Católica el 81, y el 82, el 83, Ann Kruger llegó al Banco Mundial como economista jefe y como Chief Economist y vicepresidente senior de Economic Research. Llegó Ana, y Ana me dijo, vente a trabajar conmigo a la front office del Departamento de Investigaciones como consultor, como consejero. Tú comentas las investigaciones de la gente, así. Entonces ahí estuve yo. Me fui el diciembre del 84, entonces estuve en el Banco Mundial de diciembre del 80, en eso estuve con Ann Kruger hasta que se fue. El 87 ella se fue de vuelta al mundo académico, y yo estaba en investigaciones, era el consejero, y el otro, una vez, eran 2 consejeros siempre. El departamento tenía como 120 investigadores. Una vez mi contraparte era Max Gordon, y la otra era Jagdish Bhagwati, porque generalmente venía Mm. la gente por 2 años. Entonces los puestos eran de 2 años.
pero a los 2 años me ofrecieron que siguiera, entonces seguí otros 2 años. Y después vino la reorganización en el Banco Mundial el año 87 y ahí y yo me fui, un tiempo estuve en la parte de operaciones, dirigiendo el Departamento de México y Centroamérica, pero al poco tiempo Stan llegó a reemplazar a Ann Kruger como Senior Vice President. Entonces Stan me llamaba en la noche, conversábamos sobre el banco, me dijo, vente a trabajar conmigo, ¿para qué estás en operaciones? Yo le dije, pero ¿quién estoy acá? Estoy con México, si que es tan bonito el trabajo que estamos haciendo en México. Entonces me fui a trabajar con Stanley a cargo de la división de Macroeconomic Adjustment and Growth. Entonces el jefe mío era Stan. Y ahí trabajé con argentinos, o sea, Miguel trabajaba en la división que dirigía yo, Miguel Sí. Kigel trabajaba conmigo. Y después cuando yo renuncié el año 91 para volver a Chile, me reemplazó como gerente de la división otro argentino, Mario Blecher. Ah, sí, 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 lo hemos entrevistado aquí también a los dos, a los dos, a Claro, y Miguel y a Mario, Miguel, una gran persona y un gran economista. gran Sigo persona, las sí. cosas que escribe él. Y me imagino que, bueno, que ahí a través de esos años seguía en contacto con muchos economistas de América Latina que ya comenzaban a ser destacados, ¿no? No sé a Ah, quiénes recuerda, incluso de muchos obviamente de Chile, que tiene un semillero también de economistas muy destacados, compatriotas suyos. A quiénes recuerda de la región de América Latina o sea, primero entre los grandes economistas de la región recuerdo muy bien a Carlos Díaz Alejandro. Carlos Sí, Díaz Alejandro, un gran historiador económico que también escribió mucho sobre Argentina. Él era de origen cubano, pero un gran economista que participó en un proyecto con nosotros en el Banco Mundial también cuando yo estaba allá. También tengo muy buen apreciación del trabajo de Guillermo Calvo, que también con Guillermo me tocó participar en muchas conferencias con él y también cuando él estaba en el Fondo Monetario, yo estaba en el Banco Mundial, así que nos topábamos mucho. Eh, eh, Después, bueno, en Argentina, Policy Makers, muy bien, conozco a Domingo Cavallo en un proyecto que dirigí yo para el Banco Mundial, para el National Bureau, en un proyecto National Bureau, el capítulo, no, para el Banco Mundial, perdón, un proyecto para el Banco Mundial, el capítulo sobre Argentina, de la parte macro lo hizo Domingo Cavallo, contraté a Domingo Cavallo para que hiciera eso. Estoy hablando del 86, 85, 86. Domingo, Humberto Petrei, también en Argentina. Bueno, a claro. Roque Fernández lo conozco muy bien de tantos años, que hizo un muy buen trabajo en el Banco Central. Después, en Brasil, Arminio Fraga, que hizo un tremendo trabajo ordenando el Banco Central y avanzando en la autonomía y avanzando en la estabilidad, primero que todo. Y después, varios de ellos son, bueno, y después también, si pienso, Francisco Gil Díaz en México. Francisco Gil fue ministro de Hacienda y fue subsecretario de Hacienda, estudiante, doctorado en Chicago, ¿no? Muchos contactos. Y de su propio país, ¿a quiénes recuerda? Bueno, muy bien, muy bueno, o sea, muy bien Alejandro Foxley, aparte de Claro. lo que creante de Eduardo García de Acuña, Alejandro Foxley, que hizo un gran trabajo, Alejandro, como ministro de Hacienda en la transición a la democracia, que mantuvo la economía ordenada, fue muy abierto de cabeza y las cosas que había nada de refundar, sino que construir en el margen, que es la forma de. No es que todo lo que hizo antes está malo, sino que rescatar lo bueno y construir encima de eso. Entonces ahí jugó un rol no solamente como economista, sino también en economía política. Entonces fue un rol tremendo. Pero el mejor recuerdo lo tengo siempre de Eduardo García de Acuña, que fue mi Claro. formador. Y que también había completado el doctorado en el MIT. Fue el primer chileno que hizo el doctorado, yo fui el segundo. Ah, mire qué bien, mire qué camino que abrieron. Me imagino que lo han seguido varios de sus Ah, pues claro, compatriotas seguramente después, pues claro, se ¿no? han, se han adaptado mucho y le han ido muy bien a muchos de ellos, claro.
incluyendo, Y, incluyendo un estudiante destacado que tuve yo en la Universidad Católica, que es profesor en MIT, muy conocido, que se llama Ricardo Caballero. Fue estudiante mío, sí. lo recomendé afuera y también hemos mantenido la amistad que se inició cuando estaba en mi sala de clase. ¿Y cómo veía en los 90, Vittorio, el desarrollo de las economías latinoamericanas que por lo menos intentaban ya normalizar o reformar sus economías? ¿Cómo vio esos años 90 en la región? No, a mí el primer encuentro que tuve en la región después de con una experiencia más directa fue cuando estando en Chile el 81 me metí en profundidad a analizar la macroeconomía. Yo ya me había ido especializando aplicando econometría a macroeconomía, ya me había transformado en macroeconomista viviendo en Canadá, siendo profesor en Canadá. Entonces, me empecé a preocupar y a mí siempre me preocuparon los tipos de cambio fijos. Entonces, a comienzos de los 80 yo tenía ese problema. A comienzos de los 80, cuando vine a la Católica, tenía el problema yo de que yo creía que era para un país pequeño como el chileno, una economía tan pequeña como la chilena, tan abierta al mundo, es tremendamente peligroso tener un tipo de cambio fijo por el hecho, cuando vienen shocks grandes, ayuda tremendamente tener una válvula de escape que es el ajuste cambiario. Pero tenía razón la gente que se necesitaba también para eso tener cierta responsabilidad en la parte monetaria, porque si no, eso es Claro, con toda la inflación. Entonces ahí me empecé a meter con mucho más profundidad, pero siempre salí con una gran preocupación de tener flexibilidad. O sea, no me gustan los tipos de cambio fijos, especialmente en el caso chileno, cambia mucho el precio del cobre, o en un país que es gran exportador de petróleo, como Uruguay, como Paraguay, perdón, como quise decir, como Ecuador, entonces en esos países, o un país que depende mucho del turismo, es tremendamente peligroso tener tipo de cambio fijo. Me gusta la flexibilidad, con un sistema financiero bien regulado y bien supervisado, y con finanzas públicas ordenadas. Entonces yo creo que eso me hizo desde esos momentos estar preocupado. Me preocupó mucho en Argentina siempre a mí la caja de convertibilidad, porque que yo pensaba eso funciona bien mientras no haya shock importante, pero después ustedes tuvieron un shock detrás del otro, precio de los commodities, claro. la devaluación de Brasil, entonces vinieron una serie de shocks que los terminó tumbando. La probabilidad de esos shocks era baja. Entonces, a lo mejor el sistema hubiera funcionado bien si no hubiera llegado Paul Volcker en los Estados Unidos a erradicar la inflación, subiendo agresivamente la tasa de interés, con lo cual se acabaron los capitales y eso votó a todos, votó a Chile también. Entonces, Mm. entonces yo creo de que parte de eso era uno de los riesgos que uno tomaba, pero en general las cosas se han profesionalizado mucho. Yo sigo muy de cerca el caso chileno. Las cosas se han profesionalizado mucho, ha habido mucha responsabilidad en la parte fiscal. Nosotros llevamos 30 años con la parte fiscal relativamente ordenada, más de 30 años prácticamente del 85, llevamos 40 años y 35 de ellos en la época de democracia, porque siempre la gente podía decir eso se puede hacer en una dictadura, pero no en democracia. Bueno, 35 años de democracia y tenemos las cuentas fiscales ordenadas. Entonces, Mm. eso ayuda mucho, eso ayuda. Entonces, ha habido mucho profesionalismo. Los ministros de Economía que hemos tenido, Economía le llaman ustedes, acá le llamamos ministros de Hacienda, porque el de Economía acá es un ministro de Producción. El ministro de Economía, todos los ministros de Economía que han habido, con algunas excepciones pequeñas que no han durado mucho como ministros, lo que han hecho es mantener el orden macroeconómico, incluso en esta administración, que es una administración bastante más con ideología y al mismo tiempo es una administración con gente más joven que creen que pueden cambiar el mundo. Hay un ministro de Economía que mantiene la casa ordenada, y entonces lo tiene en su ADN.
Entonces, eso es lo que nos protege a nosotros. Entonces, yo creo que ese es un tremendo avance de lo que se ha hecho. En el caso chileno también la apertura al mundo, y ahí participaron muchos economistas que estudiaron algunos en Chicago, otros estudiaron, los de Chicago jugaron un rol muy importante en la apertura chilena, que en esa época había preocupación de los industriales que iban a destruir la industria nacional, pero metió competencia, salieron industrias nuevas, que los nuevos incentivos son industrias nuevas orientadas a la exportación. Inventamos la exportación de salmones, la exportación de fruta y de todo, pues. Entonces yo creo que la apertura ayudó tremendamente, y Chile es una economía, el arancel promedio en Chile hoy día es 1,5%, el arancel promedio, uno y Qué, medio. qué fantástico, qué Claro, fantástico. claro. Y Vittorio, ¿cómo fue su llegada al Banco Central, que tuvo el honor de dirigir, si no me equivoco, entre el 2002, 2003 en adelante? 2003 y 2007, estuve un periodo de Mm. 5 años. Entonces, yo era profesor en la Universidad Católica, y un día me llamó el ministro de Hacienda y me dijo que el presidente Lago quería ofrecerme la presidencia del Banco Central. El Banco Central estaba pasando por un momento difícil porque el presidente anterior, que es un gran economista, a quien respeto mucho, a Carlos Massad la secretaria le robó información. Entonces, eso fue un escándalo. Entonces yo no sabía, él decidió, primero hizo bien en cambiar los procedimientos, denunciar a su secretaria, era una secretaria de mucha confianza que la había llevado él al banco. Había sido su secretaria anterior, y la llevó él al banco, pero la secretaria le estaba vendiendo información, y un día se dio cuenta porque el briefing de la reunión de política monetaria, ella se lo mandó a un contacto en el sector privado, y cuando él regresó a almorzar, había rebotado el email, se había equivocado al Oh, escribir la dirección ella. Entonces ahí la pilló. Entonces llamó inmediatamente a seguridad y todas las cosas, la detuvieron a ella, o sea, la expulsaron, y después Bueno, entonces él decidió renunciar. Entonces en ese momento el presidente Lagos quiso dar una señal de traer una persona que no estuviera relacionada con el banco, ni que estuviera relacionado con el gobierno, nada, porque él también estaba pasando por etapas difíciles en el gobierno por un problema que había ido de pago en el Ministerio de Obras Públicas, que no era, o fue una cosa que iba contra la ley, pero no era robo ni mucho menos, sino que era como crearon un sistema de concesiones que es un lujo a nivel internacional, el sistema de concesiones de carreteras, aeropuertos. Pero para ser un staff profesional tenían que pagarle salarios competitivos a la gente que llevaron para hacer los estudios, diseñar todo el sistema de concesiones. Eso no se hizo en la forma, se hizo en la forma que se podía hacer. Entonces se les pagaba por fuera, se les pagaba a través de contratos con la universidad, eran para pagarles a ellos, para poderlos tener ahí. No hubo ningún peso que se hayan robado, sino que no cumplió los sistemas de asignación de recursos públicos nada más. Entonces, él estaba complicado con eso también. Entonces, él decidió invitar a alguien de afuera. Yo conocía al ministro de Hacienda en ese momento, a Nicolás Izaguirre, que era el ministro de Hacienda. Y yo había hecho algunos comentarios cuando estaba escribiendo la tesis, entonces lo conocí bien. No recuerdo si lo recomendé a Harvard, lo he recomendado también a Harvard, que fue a Harvard a estudiar él. Entonces, él le ha dado mi nombre, y yo conocía marginalmente a Ricardo Lagos, lo conocía, pero no de contacto personal. Entonces me invitó Ricardo Lagos, me propuso de candidato, pues, lo tenía que confirmar el Senado, y el claro. Senado me confirmó, y ahí ingresé al banco, y fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Le costó el arranque? Porque me imagino que no debe ser fácil el salto a la función pública y sobre todo a un banco central, ¿no? Claro, pues, sí, no hay duda que no fue fácil. Tenía una muy buena secretaria que lo primero que le dice: usted me protege a mí, hay que hacer todas las cosas acá de acuerdo a los procedimientos. Usted lo que tiene Claro. que hacer es llamarme la atención a cada rato. Le dije lo mismo al contralor. Y lo que me dediqué a hacer el banco fue básicamente, por lo que se recuerda a la gente también, el hecho que me dediqué yo
a proteger la institucionalidad. Yo sabía bien la macro, porque había escrito mucho en esa época también sobre inflation targeting, había participado en conferencias afuera, tenía varios papers publicados sobre macro. Entonces, esa parte la tenía suficientemente clara y el banco estaba haciendo bien su trabajo, tenía un staff de primera, de primera. O sea, mi economista jefe, cuando llegué al banco, el economista jefe era Valdés, Rodrigo Valdés, el mismo Rodrigo Valdés del fondo. El del Fondo Era Monetario. mi brazo derecho, y tuvo todo mi periodo, él fue mi brazo derecho, un economista de primera, o sea, entonces, que también había estudiado en MIT, hizo su doctorado en MIT. Entonces, compañero de Federico Sturzenegger en MIT, una persona de primero. Entonces, el banco estaba muy bien. Entonces, como estaba muy bien en la parte monetaria, yo me dediqué mucho a cambiar todos los procedimientos, todo por concurso público, todo con puestas de gerencia, todos con headhunter. Me llamaban los políticos, me tengo un buen candidato. Si es buen candidato, el headhunter es este el que lo está contratando. Yo no veo nada. Al final tenemos un sistema de que vemos los sobres nada más, pero el proyecto viene recomendado por los headhunters y así contratamos a toda la plana mayor. Entonces, yo creo que hice mi contribución más que todo en profesionalizar el banco, profesionalizar el banco. Entonces, yo ya tenía muy metida la importancia de la institucionalidad, mis años por el Banco Mundial, la experiencia trabajando en otros países, instituciones. Yo me dediqué mucho a construir la institución y la macro me encantaba y me ha encantado siempre. Entonces, fueron años muy bonitos. No fueron fáciles, no fueron fáciles, como en todas estas instituciones, pero tuve la Sí, ventaja en me imagino que debería estar pendiente, obviamente, de todos los hechos, incluso eventuales shocks que pudieran sobrevenir, etcétera, etcétera, ¿no? claro, Uno nunca sabe cuando está sentado ahí. claro, le pedí una asesoría a la gente que más sabía de manejo de reservas internacionales, le pedí una asesoría al Fed de Nueva York y le pedí una asesoría al BIS, al Banco International Settlement. Entonces ellos me hicieron una asesoría para ver dónde estaban los riesgos. Entonces en base a eso mejoramos los procedimientos, ¿no? Antes que hubieran accidentes. Entonces todas esas cosas me dediqué mucho a esa institucionalidad. No fueron ¿Qué, años muy qué bonitos. inflación tuvo, que tenía en esos años Bajando, Chile? bajando, bajando, en promedio fue 3%. En Wow. promedio fue 3% anual, anual. Mm. Bueno, siempre se menciona a Chile como uno de los casos pioneros en cuanto a institucionalidad en lo económico, ¿no? Y pionero en el lanzamiento de reformas, y lo sigue siendo, como usted lo menciona recién, ¿no? Pero te digo y te cuento una cosa que es importante tener en mente. Los 5 años que fui presidente del Banco Central, una vez sonó el teléfono, un teléfono rojo que había para escuchar, en 5 años. Entonces yo generalmente cuando tenía muchas cosas, almorzaba una ensalada en la oficina, cuando tenía una agenda muy pesada, que era muchas veces, comía una ensalada en la oficina. Estoy comiéndome la ensalada y suena el teléfono rojo, lo tomo. ¿Aló? Entonces me dice, ¿quién es? Ricardo. ¿Qué es Ricardo? Ricardo Lago. Ah, perdón, era el presidente. En los 5 años, esa fue la única llamada que recibí. Nadie me dijo qué es lo que había que hacer en política monetaria. O sea, los errores son todos homemade, homemade. O sea, yo pensé que es una tremenda institucionalidad. Nunca, nunca recibí una llamada telefónica para lo que mira, me preocupa la tasa de interés, que está muy alta. Y la regla era del banco, la regla era que nos juntábamos cada 2 semanas, el ministro de Hacienda con su economista jefe, y el caso mío, el presidente del Banco Central con el economista jefe, que era Rodrigo Valdés, nos juntábamos cada 2 semanas a conversar sobre la macro, pero no de política monetaria, nada. La macro internacional, qué está pasando, cómo interpretar las cifras, para estar los dos en la misma onda. Y lo mismo fue todo el periodo de Nicolás Aguirre como ministro de Hacienda, y cuando llegó Michelle Bachelet como presidenta, el ministro de Hacienda era Andrés Velasco. Entonces con Andrés era lo mismo. Andrés Velasco, otro gran economista. Entonces ningún Mm. problema. Nunca tuve problemas, nunca, nunca, nunca en 5 años. Me quedó la intriga de por qué lo llamó el presidente en ese día. No, tenía que ir a una reunión, internacional y quería invitarme a almorzar. Pues tenía que volar a las 4 de la tarde a una reunión de Mercosur en Montevideo. Entonces, Ah.
quería invitar al ministro de Hacienda y también y quería también la opinión mía, entonces invitó a los dos a almorzar, nos comimos una ensalada en su oficina, dejé mi ensalada a un lado y crucé, pues el Banco Central está al frente de la moneda, entonces crucé a la moneda a almorzar, y era básicamente eso. Vittorio, ¿cómo siguió su carrera después de su experiencia del Banco Central? Y sobre todo, ¿cómo vio lo que fue algo histórico a nivel económico mundial, la crisis de subprime, la crisis de hipotecas en Estados Unidos, que se desencadenó, calculo, meses o un año después de su salida del Banco Central? No, se estaba encadenando ya en esa época, teníamos preocupaciones, porque como es la historia, yo estaba, cuando yo era presidente del banco ya el último año, el 2007, mi periodo terminaba el 10 de diciembre del 2007, en esas reuniones el presidente del Banco Central de Israel también participaba, que era Stanley Fischer. Stanley Fischer. Entonces nos juntábamos en las reuniones en Basilea con Stanley. Entonces, en esa ya empezamos a preocuparnos un poco de cuál iba a ser la repercusión en Estados Unidos de este problema. Y siempre tomábamos desayuno muchas veces con Ben Bernanke, que conocía mucho a Stanley también de MIT, había sido alumno de Stanley, y yo lo había conocido en las reuniones lo había conocido en las reuniones del BIS. Entonces, pero ellos tenían una visión de que esto era muy chiquitito, que esto es una cosa infinitesimal, o sea, no, está muy localizado, esto no es... entonces ellos tenían una visión y ahí intercambiábamos opiniones porque era una reunión muy interesante, que discutíamos una mañana sobre el estado de la economía mundial. Entonces en esa hicimos algunas preguntas, pero había mucha seguridad de que esto era muy chiquitito. Y después esto se fue desarrollando y tal vez el que lo vio mejor fue Raghu Rajan, profesor de la Escuela de Business de Chicago, porque Raghu escribió un paper que lo presentó en una reunión de la Reserva Federal en Jackson Hole el año 2005, donde Raghu dijo que habían grandes riesgos en el sector financiero y fue muy prender luces rojas. Hizo una muy buena presentación Raghu. Muchos de los descansan, entre ellos Larry Summers, le dijo que eso no tenía ni un sentido, nada, pero así es Larry. No. Brillante, pero bruto. Entonces, pero después Raghu tuvo toda la razón, y hoy día Raghu es una de las personas que la gente reconoce que fueron los pocos que vio que podía tener una dimensión macroeconómica, que no era un problema localizado en dos, tres cositas. Ahora, y me imagino esos días de la caída de Bear Stearns, la caída de Lehman, ¿dónde estaba y cómo Eso vivió fue, esos días, que en los cuales pensaba que el mundo se caía en materia económica financiera? claro, claro, o sea, lo seguí muy preocupado y después ya el avanzado, el 2008, yo ya era director de un banco acá, que era el Banco Santander. Yo hice un periodo que estuve fuera 6 meses y después fui 5 meses, 5 años fui director del Banco Santander de la matriz en España. Se miraba con mucha preocupación, o sea, se miraba con mucha preocupación. Si que a sobrevivir el sistema. O sea, nosotros en las reuniones mirábamos la liquidez diaria, en las reuniones de directorio en Madrid, mirábamos la liquidez diaria, cómo estábamos, hacíamos ejercicio de tensión, si nos sacan tanto los depósitos, cómo sobrevivimos, a quién hay que vender primero, a la mamá, al hijo, al papá, a qué hay que vender primero para financiarlo. No, claro, fueron Claro. momentos de mucha tensión. Ujú. Y me imagino que le sorprendió para bien cómo manejó la situación Ben Bernanke, ¿no? Un rey. O sea, teníamos la ventaja que teníamos la persona que más sabía sobre recesiones y golpes, entonces de crisis, con todo lo que escribió sobre la Gran Depresión. Entonces él lo tenía re claro que lo primero que hay que hacer es salvar al sistema financiero. Después les caímos encima con lo que sea, pero al comienzo el sistema tiene que seguir circulando la sangre para que no se nos muera el paciente. Exactamente. Vittorio, en 2011 usted fue nombrado miembro del Consejo Consultivo sobre Política Monetaria y Cambiaria del Fondo Monetario Internacional. ¿Nos puede contar un poco su experiencia, cómo llegó ahí? Claro, y antes que eso,
antes que eso ya yo había entrado como miembro del Consejo Consultor del economista jefe del Banco Mundial, Ajá. en la cual participaban varios que eran premios Nobel o fueron después premios Nobel. Éramos 5 o 6, o sea, me tocó en ese periodo a mí compartir con Joe Stiglitz en ese consejo. Me tocó compartir con Angus Deaton, también premio Nobel. Me tocó compartir con Amartya Sen, también premio Nobel. Yo era el único burrito ahí de América Latina, pero No, no entonces tan, eso fue no muy tan así. interesante. Nos juntábamos una vez al año, nos llamaba el economista jefe a una reunión, estábamos 3 días discutiendo qué temas debiera investigar el Banco Mundial, cuáles eran los problemas en el mundo. Entonces eso fue tremendamente enriquecedor, gratificante, fueron cosas muy importantes. Y después en el Fondo Monetario, esto era un comité asesor que discutíamos sobre aspectos de flujo de capitales. Nos reuníamos varias veces, era también en forma remota, igual como estamos hablando ahora, y a veces era en Washington. Entonces, eso para discutir políticas monetarias y financieras, y flujo de capitales, más que todo. Y Vittorio, ¿qué hace hoy Vittorio Corvo? ¿A qué se dedica? No, o sea, yo he seguido mucho, o sea, estuve mucho tiempo con el Banco Santander, o sea, estuve desde que salí del Banco Central, hice yo mismo un- un- una decisión de no entrar directamente a un banco y tuve varias ofertas a otros bancos. Esperé, a los 9 meses acepté volver al directorio del Banco Santander. Después como digo, miembro del directorio en Madrid. Me invitó don Emilio Botín a Madrid. Fui director de la holding del Banco Madrid. Y después también fui presidente del Banco Santander acá en Chile. Entonces esas cosas las fui dejando. Hoy día lo que tengo varios family offices a la cual los asesoro en macro. Asesoro a una empresa financiera grande que se llama Suras, Sí. capitales colombianos. Y tengo también, tengo un directorio grande. Estoy en el consejo de la cervecería que tenemos también en Argentina, la cervecería. O sea, yo estoy en Sí, el directorio de CCU. CSU. Soy director independiente de CSU, nombrado por los accionistas, por los minitarios, y también apoyo de todo el resto. Entonces, esa empresa es de un grupo chileno, Quiñenco, y en parte iguales con un grupo holandés que es Heineken. O sea, 500 Heineken tienen la misma parte y el resto está en el mercado, y yo soy el director independiente, que es lo que exige la ley chilena. Y también lo que hago es asesoro a empresas. Me invitan mucho a hacer presentaciones, cómo veo el mundo. Ah, eh, y... pero sigo activo, o sea, llego a mi oficina todos los días a las 7 de la mañana y me voy a Muy las 5 de bien. la tarde. O sea, Muy llego bien. todos los días a las 7. O sea, lo hago to beat the traffic, entre otras cosas, porque no me cargan Sí, cuando está la calle llena. Entonces me ordené de llegar temprano y me voy temprano. Me voy a las 4:30, 5, pero igual estoy en el computador 2 o 3 horas en la casa, pero claro. sigo activo, sigo participando. eh, Y Vittorio, ¿cómo veo a la Argentina en ese sentido? Lamentablemente se quedó atrás en cuanto a reformas de todo lo que hicieron el resto de los países latinoamericanos. Primero me gustaría su visión por qué se quedó atrás y después a futuro, cómo la ve ahora con Javier Milei. Claro, yo creo de que lo que he aprendido yo trabajando con muchos países, o sea, me tocó mucho trabajar, entre otras cosas, hice cursos en Japón, enseñé en Japón, hice 20 veces fui a Japón a hacer cursos de macro y ajuste. Después trabajé tú puedes ver de mi currículum también en otros lugares. Entonces, lo que yo aprendí siempre es de que hay dos cosas que son fundamentales para poder desarrollarse, que son precondiciones. Tener la macro ordenada, la macroeconomía ordenada. No hay ni un país en el mundo que se pueda desarrollar con la macro desordenada.
porque uno no puede hacer cálculo económico, puede hacer inversiones hasta que sean rentables el próximo lunes, pero entonces son puras inversiones que no tienen mucho aumento de productividad y ninguna cosa de efecto de productividad a largo plazo. Entonces, la macroordenada. La macroordenada requiere instituciones que permitan eso. Y la segunda cosa que hay que hacer, hay que tener un sistema financiero muy bien regulado, muy bien supervisado. Esas son las condiciones iniciales. Sin eso, no hay orden y no se puede crecer. Segundo, ¿no es cierto? Economías pequeñas. Hay que integrarse al mundo. O sea, el favor que nos hicieron a América Latina fueron estas recetas de aislarnos del mundo, desarrollar una industria detrás de aranceles, tarifas. Y a lo mejor al comienzo tenía sentido los primeros años, pero nos quedamos con eso y nos quedamos atrasados. O sea, hicimos cosas, usamos los recursos en forma ineficiente. O sea, las dos cosas que más nos golpearon a nosotros fue la macro financiera desordenada y segundo, aislarnos del mundo. Aislarnos del mundo. Pues el mundo nos trae ideas. En Chile se desarrollaron industrias enteras donde la gente, los chilenos, empezaron a salir y se dieron cuenta, ¿por qué no puedo hacer esto yo, esto acá? Y así se han creado industrias enteras. Entonces hoy día, nuestra industria vitivinícola, en mi tiempo estudiante, la industria vitivinícola era una cosa paupérrima. O sea, nosotros cuando estaba en MIT uno compraba una bandera chilena y compraba un par de botellas de vino para cuando uno invitaba a comer o para la fiesta del 18. Los vinos había que botar, una botella era buena y la otra mala. O sea, había que echarle al excusado porque eran intomables. Hoy día hacemos vino de calidad mundial, como también lo hacen ustedes ahora, pero a nosotros nos ayudó la apertura. En esa época no se podían importar los corchos porque había una industria nacional de corcho, aunque los corchos chilenos no servían porque no eran herméticos, pero había que usar los corchos chilenos, que estaba prohibida la importación de corcho, prohibida la importación de botellas y todas y así matamos industrias que hoy día florecieron debajo de las piedras una vez que sacamos los controles. Entonces, ordenamiento macrofinanciero, abrirse al mundo, y después la otra cosa grande que hemos aprendido en todo el mundo es competencia. La competencia hace maravillas. La competencia hace Claro. maravillas. Tener un buen sistema de promoción de la competencia. Entonces, eso es fundamental, o sea, meter competencia. Entonces, yo creo que es natural que los empresarios reclaman a la competencia porque les hace la vida más dura, pero no hace la vida mejor a todo el país y a toda la sociedad. Entonces, eso es lo que he aprendido yo en estos años, en estos años, y nunca seguir atajo en la parte macrofinanciera. Entonces, tú me dices, pongo en perspectiva Argentina. Argentina yo creo que hizo muchas cosas bien a comienzos de los 90 con la emersión de Menem, cuando estaba Domingo Cavallo, Roque Fernández. Entonces, eran muchas cosas muy bien, pero se quedaron siempre, nunca resolvieron bien el problema fiscal y se amarraron las manos tomando mucho riesgo con la caja de convertibilidad. Y cuando vinieron un shock grande afuera por subidas de tasa de interés o términos de intercambio que cayeron, o Brasil que devaluó mucho, ustedes estaban con una camisa de fuerza. O sea, entonces yo creo que, entonces lo que he aprendido yo es eso, o sea, ordenarse. Entonces yo creo, tú me preguntas de Milei. O sea, yo pensaba al comienzo de Milei que iba a serle muy difícil que Argentina tomara la medicina después de tantos años de desorden macrofinanciero, especialmente el ajuste fiscal. O sea, aquí nosotros nos ponemos rojo cuando el déficit pasa el 1 o 2%. ¿No? En Argentina eso es parte, Uf, es parte del paisaje. sí, sí. Entonces yo creo que yo estaba muy bien el ordenamiento fiscal, pero yo pensé que le iba a ser muy difícil el ajuste porque el ajuste fiscal iba a requerir costos y los costos iba a ser caída de actividad y yo pensé que rápidamente podía haber levantamiento político contra el gobierno por las medidas. Celebro que la inflación esté bajando en forma importante, celebro que el ajuste fiscal se haya podido mantener y voy a celebrar más todavía cuando vea que el sistema cambiario está más ordenado, que se levante el cepo. Pero que se levante con cuidado, manteniendo el orden fiscal,
manteniendo la disciplina monetaria. Y Argentina tiene un tremendo potencial, porque ustedes tienen la misma, tenemos fronteras. Nosotros nos podemos beneficiar los próximos años y ustedes también con mayor razón que nosotros, con buenos precios del cobre. Hay mucha demanda por cobre en el mundo para energías limpias, independiente de lo que haga nuestro amigo Trump en los Estados Unidos. Esa va a ser una industria creciente. La ventaja que tienen ustedes, que tienen minerales de mucha más alta ley que nosotros, que no son tan vírgenes, pero no se han explotado. Entonces, eso les va a ayudar tremendamente. Entonces, yo creo que estoy mucho más optimista ahora que lo que estuve a comienzo. Tenía duda al comienzo de la sostenibilidad. Pero hoy día que veo que se ha avanzado fiscalmente, ahora estoy viendo que el crecimiento está volviendo, que la inflación ya bajó de 3%. Entonces, yo creo que para mí ha sido una sorpresa muy positiva. Buenísimo. Vittorio, la última pregunta está relacionada con un clásico acá en nuestro podcast Shot Financiero, que es ¿qué consejos le da a jóvenes que se están iniciando en la carrera de ciencias económicas? Principal consejo que le doy yo, primero, aparte de tener buena formación, el principal consejo que le doy yo a los que están formando es que no se dejen encandilar por una asesoría barata mañana que le va a dar algunos pesos acá, algunos pesos allá. Fórmense bien, dediquen los primeros 5, 10 o 15 años de su profesión a profundizar y aplicar las cosas que aprendieron en sus doctorados o en sus maestrías. Entender, publicar publicar da disciplina, y da disciplina que uno tiene un objetivo y lo cumple, con todos los malos ratos que pasamos cuando mandamos las cosas a los journals y los rechazan o hacen comentarios que dice este es un bruto, o los comentarios que hace, pero esa es la regla. Y después, cuando uno ya está formado, ahí empieza a tomar asesorías y otras cosas, pero no se suba al carro de la asesoría muy joven. Yo he visto muchos economistas muy buenos que se han perdido para la profesión porque se han encandilado con los pesos baratos que salieron al comienzo, que recién habían terminado sus doctorados, tenían tremendo futuro para adelante, pero se quedaron encandilados. Y después algún negocio mal hecho y se arrepienten de todo de toda la formación de capital reputacional que podían haber construido y no la construyeron. Perfecto, Vittorio. ¿Algún otro libro que haya publicado o paper porque seguro estoy imaginándome lo que deben estar pensando los oyentes de este podcast y decir qué otra cosa publicó y que haya tenido más allá Te mando un currículum. Tengo más de 100 papers publicados en revistas especializadas. Lo y ponemos entonces. Tengo varios libros acá, digamos, Porque seguramente varios de los seguidores de nuestro podcast, que son bastantes, y muchos jóvenes, después de haberlo escuchado, le va a interesar saber algún tipo de las publicaciones que ustedes han. Te mando enseguida la lista de publicaciones y tú lo puedes. Sí, lo menciono en la apertura. Tengo paper publicado con Stanley Fischer, otro que he publicado solo, otro que he publicado con Ann Kruger. Tengo varias cosas. Tengo más de 100. Qué genial. Ya, te lo mando enseguida. Perfecto. Bueno, desde ya muchas gracias, Vittorio. Un honor para nosotros y la enseñanza de haber dialogado con usted en este podcast Shot Financiero. Un gran abrazo y de vuelta mil gracias. Muchas gracias, Guillermo. Espero que haya sido también lo que tú esperabas. Muy por encima. Así que muy amable. Gracias. A tus órdenes. Chao. Igualmente. Hasta aquí la entrevista con Vittorio Corvo. Nos reencontramos en una semana con otro economista o referente de los mercados. Muchas gracias.